Miremos que siempre es paralelo al segmento de color verde, que representa el 1 de las decenas que ya habíamos trazado. Entonces se nos forma esta figura que tenemos aquí. Previamente leíamos que estos segmentos se tienen que cortar en un ángulo de 90 grados, pero eso es por convención, realmente no es tan necesario. Siempre y cuando se nos forme una figura similar, no es que este ángulo tiene que medir precisamente 90 grados. Bien, al tener esta figura, para poder determinar cuál es el resultado de esa multiplicación, antes es necesario dividir esa figura en tres regiones. La primera región que dividimos es esta que se nos forma al lado izquierdo. Luego vamos a trazar otra curva de color amarillo para poder dividir esto finalmente en dos regiones, que será esta región intermedia que tenemos aquí y esta región que tenemos a la izquierda. En esta región de la derecha, nosotros tenemos que contar cuántos puntos de intersección hay. En este caso, entre los segmentos morados y entre los segmentos rojos. Entonces podemos apreciar que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 12 puntos de intersección. Entonces vamos a asignar el número 12 para la posición de las unidades. Solo que como trabajamos con un sistema decimal, un sistema de numeración decimal, no podemos colocar 12 en esa posición. Entonces, como uno dice a veces en tercer grado, dejamos 2 y llevamos 1. Luego contamos las posiciones que hay en esta región intermedia. Nosotros tenemos que contar cuántas intersecciones hay en este conjunto de intersecciones y este conjunto de intersecciones que tenemos aquí abajo. Entonces vemos que en la parte de arriba tenemos nuevamente 12 intersecciones. Y en esta parte de abajo tenemos 3 intersecciones. Por lo cual tenemos 15 intersecciones en esa región intermedia. Pero nuevamente no podemos escribir 15 por ser un sistema de numeración decimal. Entonces dejaríamos 5. Pero recordemos que llevamos 1. Entonces nos tocaría dejar 6 y llevamos 1 para la siguiente posición. Finalmente contamos cuántas intersecciones hay en esta tercera región, la que se encuentra a la izquierda. Podemos observar claramente que ahí hay 3 intersecciones, pero vamos a sumar el 1 que llevábamos de la posición anterior y nos resulta 4. Con esto arribamos al resultado de la multiplicación. El producto de multiplicar 33 por 14 es 462. Y esto es utilizando este método de cómo se desarrollaba la multiplicación en Japón en la antigüedad. Vamos a desarrollar un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo tiene una pequeña diferencia con respecto al anterior. Vemos que el segundo factor es un 20. Entonces, su dígito de las unidades es 0. Uno puede pensar, si el dígito de las unidades es 0, ¿tengo que trazar una línea o no tengo que trazar una línea? ¿O tengo que trazar una línea de un tipo diferente? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo para que podamos ver que realmente no cambia. Primero vamos a trazar el 42, como habíamos mencionado previamente. Vamos a representar primero las cifras que están a la izquierda. En este caso vamos a tomar la posición de las decenas, que es el 4. Y vamos a trazar 4 segmentos de color azul. En este caso solo para representarlo. Ahora vamos a representar el 2, que está en la posición de las unidades. Siempre lo vamos a representar de manera paralela a las líneas que ya hemos trazado. En este caso lo vamos a representar con un color rojo. Y bien, aquí ya tenemos representado el 42. Ahora vamos a representar el 20. Para ello vamos a representar primero el 2, que corresponde a la posición de las decenas. Lo vamos a trazar en color verde. Y colocamos 2 segmentos. Ahora tenemos que representar el 0 que va en la posición de las unidades, que lo podemos representar con un color morado, pero en este caso no vamos a representar nada por ser un color, no vamos a representar nada por ser 0 el número que va en esa posición. Y es algo que realmente no nos va a afectar, de hecho esto es parte del algoritmo. Entonces, si el 0 no lo vamos a representar, nos quedaría esta figura que aparentemente está incompleta, pero no es así porque aquí como hay un 0, en esta parte no va a ir ningún segmento.
Pero esta figura que tenemos siempre hay que dividirla entre regiones. En la región que tenemos de la izquierda, la región intermedia y la región de la derecha. Tenemos esta región de la derecha, esta región intermedia y esta región de la izquierda. Y tenemos que contar siempre cuántas intersecciones hay en cada una de esas regiones. Nosotros vemos que en esta parte de la derecha no hay ninguna intersección. Bien, entonces colocamos 0 para esa posición de las unidades. En esta región intermedia vemos que en la parte superior no hay ninguna intersección, pero en la parte inferior hay 4 intersecciones. Vemos que hay 1, 2, 3, hay 4 intersecciones. Entonces, simplemente colocaríamos 4 en esa región intermedia y que corresponderá a la posición de las decenas. Observamos que empezamos de derecha a izquierda formando el producto de esa multiplicación. Y finalmente contamos el número de intersecciones entre esas líneas que tenemos en la región izquierda. Podemos observar que tenemos 8. Entonces 8 corresponde a la siguiente posición, que es de las centenas. Y con esto llegamos a la conclusión que 42 por 20 es 840. Continuando con un tercer ejemplo, y que es diferente a los dos previos, dado que es una multiplicación de un factor de 3 dígitos, de factores de 3 dígitos, que sería 111 por 111. En los anteriores se nos formaron una especie de rombos. Bien, en este caso no será lo mismo por el tipo de multiplicación que es, pero la mecánica y la naturaleza de desarrollar esta multiplicación será esencialmente la misma. Vamos a representar el primer factor, que es el 111. Entonces vamos a representar siempre cada uno de los dígitos de las posiciones que vienen de la izquierda hacia la derecha. Vamos a representar el 1 que corresponde a las centenas. Lo vamos a representar con un color azul y trazamos el segmento. Luego, a la derecha sigue la posición de las decenas, donde también tenemos un 1, entonces vamos a trazar un segmento en color rojo, siempre en una posición inferior al que habíamos trazado, pero que siempre sigue siendo paralela. Y tenemos un 1 también en la posición de las unidades. Lo vamos a representar con un color rosa y lo trazaríamos aquí. Técnicamente aquí tenemos el número 111 trazado a través de segmentos. Luego tenemos en el segundo factor un 111 también. Entonces está claro que la manera de representarlo sería el 1 de las centenas, lo trazamos en esta parte. El 1 de las decenas en un color celeste en esta parte. Y el 1 de las unidades en un color morado en esta parte. Observamos que en los tres ejemplos siempre se han colocado los números siempre se han colocado de izquierda a derecha. En el caso del 111 se empezó colocando de izquierda a derecha, pero en una posición oblicua hacia abajo, y el 111, que corresponde al segundo factor, siempre se inició colocando sus posiciones de la izquierda, en este caso las centenas, también aquí a la izquierda, pero que fueron ascendiendo de manera diagonal hasta el punto de formar esta figura que nosotros tenemos. Al igual que en los ejemplos anteriores, esta figura la vamos a dividir en algunas regiones. La primera región es la de la derecha, la cual tenemos aquí. Luego, lo que sería la región intermedia de los anteriores ejemplos. Pero en los anteriores ejemplos eran multiplicaciones de factores de 2 dígitos, de 2 cifras por 2 cifras. Entonces, en este caso, esta sería esa región intermedia. Y también observamos que tenemos esta región donde habrán intersecciones, esta región y esta región de la izquierda. Tenemos 5 regiones. Entonces vamos a contar la cantidad de intersecciones que hay en cada una de ellas. En la izquierda vemos que tenemos una intersección, entonces corresponderá 1 a la posición de las unidades. En esta región vemos que tenemos 2 intersecciones, entonces corresponde 2 a la posición de las decenas. En esta región vemos que tenemos 3 intersecciones, corresponde 3 a la posición de las centenas. Vemos aquí que tenemos 2 intersecciones más, pero en otra región. Este corresponde al de las unidades de millar. Y vemos que tenemos una intersección en la región izquierda, lo cual colocaríamos 1 en la posición de las decenas de millar. Entonces, hemos calculado la multiplicación
de 111 por 111, lo cual es 12.321. De esto podemos deducir algo. Este algoritmo de multiplicación se puede utilizar para calcular el producto de números que tengan un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, así como adaptamos de 2 dígitos a resolver este que tiene 3 dígitos, lo podríamos hacer con uno que tenga 4 dígitos y así sucesivamente. La verdad es un método bastante interesante. Creo que para ejemplos más grandes no es el más eficiente, pero sin duda es interesante. Luego continuamos con otro método de multiplicación. En este taller estaremos viendo varios de ellos. El primero que vimos fue el método de multiplicación en Japón. Ahora vamos a ver este método de multiplicación que se le conoce como multiplicación rusa, el cual consiste en multiplicar sucesivamente por 2 el multiplicando y dividir por 2 el multiplicador, hasta que el multiplicador tome el valor de 1. Luego se suman todos los multiplicandos correspondientes a los multiplicadores impares. Dicha suma será el producto de dos números. Por ejemplo, vamos a desarrollar esta multiplicación que tenemos, 25 por 21, a través de este algoritmo. Entonces, como podíamos leer previamente, para esto necesitaremos colocar en una tabla el multiplicando y el multiplicador. Es por eso que colocamos ahí el 25 y el 21. Y también esa diapositiva previa nos mencionaba que el multiplicando se duplicará cada vez. Por ejemplo, este 25 en la siguiente casilla se duplicará a 50. Igualmente el 50 se duplicará y en la siguiente casilla tenemos 100. Igualmente ese 100 se va a duplicar y el 200 también. Y aquí llegamos hasta 400. En el multiplicador vemos que tenemos 21, pero en contraste el multiplicando no se duplicará, sino al contrario, se va a dividir por 2. Entonces dividimos 21 por 2, lo cual nos da 10.5. Pero un punto muy importante en este algoritmo es que solo vamos a tomar la parte entera. Así que solo tomaríamos 10. Luego ese 10 también lo vamos a dividir por 2, por lo cual nos quedaría 5. Y 5 también lo vamos a dividir, solo que nuevamente no nos da un número entero, nos da 2.5, pero nosotros tomamos la parte entera, que sería 2. Y 2 también lo dividimos por 2 y nos da 1. Asimismo, como nos mencionaba la diapositiva previa, vamos a parar cuando el multiplicador nos dé 1. Algo que mencionaba también es que vamos a tomar solamente los multiplicadores impares. Para ello necesitaremos deshacernos de los multiplicadores pares. Es por eso que voy a trazar aquí una línea que me quite este valor del 10 en esta fila donde está el 10 en el multiplicador. Y también voy a tachar el otro valor par, que es donde está aquí el 2 en el multiplicador. Y vemos que solo me quedaron números en la columna de los multiplicadores que solamente son impares. Por ejemplo, el 21, el 5 y el 1. Y es aquí donde nosotros empezamos ya a formar el resultado de esta multiplicación, este producto. Tenemos 25 por 21 va a ser igual a la suma de los multiplicandos que quedaron a la izquierda de estas casillas que tienen valores impares. Por ejemplo, el 25 lo vamos a sumar con el 10, que quedó a la par del 5, que es impar, y el 400 también lo vamos a sumar, dado que quedó a la par del 1, que es impar. Entonces, si nosotros sumamos estos tres valores, observamos que nos da 525. Por lo tanto, el producto de 25 y 21 es 525 a través de este algoritmo. Podemos desarrollar un segundo ejemplo. En este caso vamos a multiplicar números un poco más grandes. 9.714 por 5.974. Podemos utilizar este algoritmo, lo vamos a calcular, pero para esto vamos a utilizar una hoja de cálculo de Excel, donde aquí ya tengo colocado el multiplicando y el multiplicador. Entonces, recordamos qué es lo que teníamos que hacer. El multiplicando se va duplicando, se va multiplicando por 2. Entonces, en esta celda lo que yo colocaré será esta casilla del multiplicando
se va a multiplicar por 2, dado que se tiene que ir duplicando. Y en esta celda lo que vamos a hacer es colocar la división del multiplicador por 2. Pero algo muy importante es que no solamente lo vamos a dividir, sino que vamos a tomar la parte entera. Entonces vamos a utilizar la función entero. Y dentro de su argumento vamos a colocar la división de este multiplicador por 2. Y listo. Aquí obviamente no nos iba a dar un decimal porque el número que dividimos por 2 ya era un número par, pero por ejemplo aquí tenemos un número impar y luego al seguir aplicando esa función nos va a devolver solamente la parte entera. Y esto lo tenemos que hacer hasta obtener 1 al final de esta columna del multiplicador. Por lo tanto vamos a proseguir con ello hasta que nos quede 1. Bien, aquí ya casi nos queda 5. Listo, aquí nos quedó 1. Entonces se fue dividiendo por 2 cada vez este multiplicador hasta que tenemos 1. Y luego aquí en el multiplicador, donde ya habíamos colocado la función de irlo multiplicando por 2, lo vamos a aplicar también a las casillas que siguen, a las celdas, de tal manera que se complete la tabla. Hasta la fila donde el multiplicador nos dio 1. Bien, entonces aquí tenemos la tabla, pero recordamos que aquí en el multiplicador tenemos varios números. Tenemos el 5974, tenemos el 2987, pero necesitamos tomar solamente los números que son impares. Entonces, para ello, vamos a crear una condición que la celda que esté a la derecha nos diga si es par o es impar, para luego poder aplicar un filtro. Entonces voy a utilizar esta columna, que me va a decir si es par o es impar. Para esto vamos a necesitar aplicar también una función de Excel. Vamos a utilizar la función sí. Y dentro de sí, bien, antes de conseguir con esto, hay algo que hay que tener muy claro. Imaginemos un número impar, por ejemplo, el 7 o el 5, por ejemplo. Este 5, si este 5 yo lo divido entre 2, me va a dar 2.5. Ahora, si a ese 2.5 yo le resto su parte entera, está claro que eso me daría a mí que es, perdón, si a ese 2.5 yo le resto su parte entera, que es 2, al final nos terminaría dando 0.5, ¿verdad? Y eso pasa porque 5 es un número impar. Y eso pasará con todos los números impares, dado que los estamos dividiendo por 2. Y si ese 5 fuera un 6, por ejemplo, un número par, esto que tenemos aquí no hubiera pasado, porque al dividirlo entre 2 es 3, y si le restamos su parte entera, que también sería 3, nos hubiera quedado 0. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para la función que vamos a aplicar aquí. Entonces vamos a escribir la función sí con la que estábamos trabajando, y dentro de su argumento la prueba lógica será lo que estábamos platicando, que esta casilla del multiplicador, si yo lo llego a dividir entre 2 y luego le resto su parte entera, y si luego yo le resto su parte entera, y si haciendo eso a mí me da 0.5, por lo que platicamos previamente, si eso pasa es porque ese número que tenemos ahí es un número impar. Entonces, si esto pasa, si esta prueba lógica se cumple, yo quiero que esto me diga que es impar. Y si lo que tenemos en la prueba lógica no se cumple, está claro que lo que tenemos en la celda será un valor par. Muy bien, parece que algo falló por ahí. Entera, creo que es entero. Creo que coloqué mal la vocal. Listo. Y aquí nos dice, la celda que está a la izquierda es par. Si aplicamos esa misma función para la siguiente celda,
nos dice que el que está a la izquierda es impar y vemos que estamos en lo correcto. Entonces vamos a aplicar esto para todos los números, para todas las filas, y ahí nos dice quién es par, quién es impar. Luego, pero para no contar uno por uno cuál es par, cuál es impar, cuál es par, cuál es impar, vamos a aplicar un filtro. En esta columna que tenemos aquí donde dice par o impar, vamos a aplicar un filtro para que nos diga solo los pares o solo los impares. Bien, aquí tenemos el filtro y ocupamos conocer solamente los impares. Entonces, vamos a desactivar par para que no los muestre. Y vemos que solamente nos está mostrando los multiplicadores. Bien, multiplicador solo había uno, pero las celdas que están en la columna del multiplicador solo me está mostrando las celdas que tienen valores impares. Bien, entonces luego con esto voy a utilizar esto que yo tenía aquí, solo para cortarlo. Entonces vamos a calcular esa multiplicación. Nosotros en el ejemplo que hicimos previamente en la diapositiva pudimos observar que el resultado de esta multiplicación será igual a la suma de los valores que están en las celdas del multiplicando que quedaron justamente a la izquierda de un valor impar de la columna de los multiplicadores. Entonces vamos a sumarlo. En esta función suma vamos a sumar este número más cada uno de ellos. Y la suma de esos números me da el resultado de multiplicar 9.714 por 5.974, que es el valor que nos ha quedado en esta celda y que lo desarrollamos igual que el primer ejemplo de la diapositiva, solo que utilizándolo en una hoja de cálculo. Bien, con esto finalizamos este ejemplo y cedo la participación a mi compañero Abraham. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Sí, un segundo, ahorita te permito. Ok. Voy a compartir. Creo que ya se puede ver, ¿no? Bueno, Sí. buenos días a todos. Mi nombre es Abraham Enamorado y voy a hablar un poco sobre la multiplicación en Egipto. En el antiguo Egipto, el método que se utilizaba para multiplicar no necesitaba las tablas, sino que solo requería saber sumar. A este método se le llama también por duplicación, ya que una parte importante del mismo consiste en duplicar. Y una duplicación no es más que sumar algo consigo mismo. Tenemos información de cómo multiplicaban los antiguos egipcios por los papiros que nos han llegado a esta era. En este caso, el famoso papiro de Ames o papiro de Rind. Ames porque fue el egipcio quien hizo los problemas en ese papiro y Rind porque fue quien lo compró. En este papiro se encuentran 84 problemas de varios tipos, problemas de geometría, problemas de repartición de panes y entre ellos, claro, la multiplicación. Entonces aquí vamos a ver cómo ellos multiplicaban en esos tiempos. Bueno, nuestro primer ejemplo será multiplicar 23 por 21. Ok, en este ejemplo, en este algoritmo necesitamos una columna, ya que en la parte izquierda vamos a colocar el primer factor, que es 23, y en la parte derecha vamos a colocar siempre un 1, un número 1. Y ahora empezamos con las duplicaciones. El 23 lo vamos a duplicar y nos da resultado como 46. Y el 1 también lo vamos a duplicar, nos da resultado 2. Vamos a repetir este proceso. 46 duplicado es 92 y 2 duplicado es 4. Luego volvemos a repetir el proceso. 92 más 92 es 184 y 4 más 4 es 8. Luego volvemos a repetir las duplicaciones. Sí, nos da el valor 368 en la parte izquierda y 16 en la parte derecha. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar con estas duplicaciones? Hasta que en la columna de la derecha exceda el segundo factor, que en este caso es 21.
Porque miren, ahorita en la columna de la derecha tenemos el número 16. Si volvemos a duplicar, cediendo el segundo factor. Y por eso hasta aquí vamos a terminar las duplicaciones. Ok, ahora para seguir el proceso de la multiplicación egipcia, vamos a tomar de la columna derecha, desde abajo para arriba, números que sumados todos me den 21. Entonces, en este caso vamos a tomar, como es de abajo para arriba, el número 16. Luego vamos a tomar el número 4. Tenemos 16 más 4, tenemos 20. Y vamos a tomar el número 1. Ahí ya completamos el número 21. Y entonces, en la columna izquierda, vamos a tomar los números que están colineales con los números que acabamos de tomar en la columna de la derecha. En este caso es 23, 92, 368. Ok, entonces para dar la respuesta a la multiplicación del ejemplo número 1, lo que vamos a hacer es sumar los tres números que escogimos en la columna izquierda, que es el 23, 92 y 368. Y solo haciendo esta suma nos da resultado la multiplicación del ejemplo, que es 23 por 21, nos da resultado 483. Esta es la manera en que los egipcios multiplicaban. Eh, claro, es bastante bonita. Para números más grandes se complica más, claramente, pero ellos, recordemos que eran hace 4000 años, y entonces ellos solo ocupaban calcular el área de sus tierras o para hacer comercio. Ellos no necesitaban números tan grandes, excepto el faraón, que necesitaba calcular sus riquezas, por decirlo así. Pero para un egipcio normal, común y corriente, solo le bastaba números pequeños. Bueno, entonces vamos al siguiente ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a multiplicar el número 132 por 14. Igual como el ejemplo anterior, ocupamos una columna. En la parte izquierda vamos a colocar el primer factor y en la parte derecha volvemos a colocar el número 1. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a empezar otra vez con nuestras duplicaciones. 132 más 132 da resultado 264. Y 1 duplicado es 2. Luego siguiente, hacemos otra vez las duplicaciones, quedamos con 528 y 4 en la columna derecha. Luego aplicamos otra vez una duplicación, 528 más 528 es igual a 1056 y 4 más 4 claramente es igual a 8. Entonces nos detenemos y recordamos que debemos parar hasta que antes que la columna derecha exceda al segundo factor. En este caso el segundo factor es 14 y tenemos 8 en la columna de la derecha. Entonces si volvemos a multiplicar sería 16 y vemos que excede el segundo factor. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. E igual como el ejemplo anterior, vamos a tomar de la columna derecha, de abajo hacia arriba, los números que nos sumen el segundo factor, que en este caso es 14. Ok, vamos a tomar el número 8, luego el número 4 y el número 2. ¿Por qué? Porque 8 más 4 más 2 sí suma nuestro segundo factor, que en este caso es 14. Y recordando el primer ejemplo, vamos a tomar los números de la columna izquierda que estén alineados con los que tomamos en la columna derecha. En este caso es 264, 528 y 1056. Entonces, para dar respuesta a esta segunda multiplicación, lo que vamos a hacer es sumar esos tres números de la columna de la izquierda. 264 más 528 más 1056. Nos da el resultado de la multiplicación como 1848. Bueno, y hasta aquí, esta es la multiplicación en el antiguo Egipto, que de antes ellos ideaban las formas para poder resolver estos problemas matemáticos. Y hasta aquí mi participación, cedo la palabra a mi compañero.
Creo que tiene que compartir pantalla. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Nidia Melissa y a continuación yo voy a explicar acerca de la multiplicación china. Decirles que desde épocas muy tempranas en China se utilizaban las operaciones aritméticas básicas y es de suponer, ¿verdad?, que se inventaron primero la suma y la resta y posteriormente lo que fue la multiplicación y la división. La multiplicación china consistía en lo siguiente. Para multiplicar se ponía un número sobre el otro de tal manera que la cifra de mayor valor del número superior coincida con la de menor valor del número inferior y seguidamente se multiplicaba la cifra de mayor valor de cada número de arriba por cada uno de los dígitos de la izquierda, de la cifra de abajo. Y esto lo hacía de izquierda a derecha. Y luego se sumaban los productos parciales y se obtenía el resultado final de la multiplicación. Para poder entender este método vamos a desarrollar el siguiente ejemplo, el ejemplo número 1, que nos da la multiplicación 185 por 349. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el multiplicando en la parte superior y el multiplicador en la parte inferior. Y nos decía que en este caso el 1, que representa o que es la cifra de mayor valor en el 85, deberá de estar alineado o coincidir con el 9, que en este caso es la cifra de menor valor, ya que representa las unidades del 349. Ya que lo tenemos así, entonces lo que tendríamos que hacer ahora es multiplicar el 1 por el 3, por el 4 y por el 9, de izquierda hacia derecha. Entonces multiplicamos 1 por 3 y obtenemos como resultado 3. Las unidades del producto obtenido deberán de estar alineadas con el 3, que es el caso, el número por el cual el 1 está siendo multiplicado. Luego, expresamos el siguiente producto parcial, que sería 1 por 4. El resultado de esta multiplicación lo vamos a colocar no a la derecha del 3, sino en el siguiente renglón y en dirección con el 4, que es el número por el cual el 1 está siendo multiplicado. Colocamos ese producto ahí y luego sumamos. Obtenemos como resultado 34. Procedemos a realizar la siguiente multiplicación, 1 por 9. Lo colocamos en la línea siguiente y en dirección de 9. Y luego, luego sumamos estos resultados, 34 más 9, nos da como resultado 349. Este es el primer paso, en que ya hemos multiplicado el 1 por el 349. Luego, continuaríamos a multiplicar el 8 por el 349 y lo ubicamos de la siguiente manera. Como ya utilizamos el 1 lo eliminamos, así que ahora el 8 sería el número que nos quedaría alineado con el 9, ya que el 8 en este caso es la cifra que tiene la cifra de mayor valor en el 85, porque representa 8 decenas. Y lo que haríamos primero que nada es el resultado que obtuvimos en el paso anterior, lo vamos a colocar en la primera fila, de la siguiente manera. Respetando, ¿verdad?, que las unidades de este resultado, en este caso las 9 unidades, deberán de coincidir con el 4, que representa las 4 decenas del multiplicador, de la manera que lo podemos ver ahí. Y luego, ahora sí, empezamos a multiplicar el 8 por los números 3, 4 y 9. Y ya multiplicamos 8 por 3, en este caso 24. Sumamos estos resultados y obtenemos 589. Seguidamente, vamos y multiplicamos el 8 por el 4. En este caso, obtenemos un 32. En este caso, las unidades de este producto resultante es 2 y deberá de coincidir 4, en este caso porque es el 4, el número por el cual el 8 se está multiplicando y lo colocamos, como les decía anteriormente, en el siguiente renglón. Y ahora sí, sumamos. Y realizamos el último producto parcial, que en este caso sería 8 por 9. Lo colocamos en el siguiente renglón y sumamos.
Entonces aquí ya hemos obtenido nuestro segundo resultado de haber multiplicado 8 por 349. Ahora solo nos quedaría multiplicar el 5 por el 349 y quedaría de la siguiente manera. En este caso, como ya es la última cifra, entonces siempre estas unidades, las 5 unidades, deberán de coincidir con el 9 de las unidades del número 349. Y como en el paso número 2, vamos a tomar el resultado que obtuvimos anteriormente, el 6.282, y lo colocamos de esta manera, que las unidades de este número, en este caso 2, coincidan con el 4, que son las decenas de multiplicador. Ahora sí, empezamos a multiplicar, primero que nada, 5 por 3. Y lo colocamos de esa manera, luego sumamos y obtenemos el siguiente resultado. Ahora multiplicamos 5 por 4, este resultado lo vamos a colocar en el renglón y con las unidades, en este caso el 0, en dirección a 4. Y sumamos. Y con el resultado obtenido, bueno, ya solo nos quedaría multiplicar el último dígito, que sería 5 por 9. Obtenemos 45. Sumamos este producto parcial con el resultado anterior y nos da como resultado 64.565. Este resultado final sería el producto al multiplicar 185 por 349. Para entender mejor este método, vamos a realizar el siguiente ejemplo. El siguiente es un poco más corto y vamos a conocer de qué manera lo vamos a hacer. En este caso tenemos 2.356 por 79. Por conveniencia, vamos a expresar esta multiplicación aplicando la propiedad conmutativa y tendríamos 79 por 2.356. Y expresamos estos números en una tablita. En este caso, el 79 quedará en la parte superior y el 2.356 en la parte inferior. Lo hicimos experiencia, como les decía anteriormente, porque el 79 me indica la cantidad de pasos que yo voy a tener que hacer en la multiplicación china para obtener el resultado final. Y si lo hubiéramos dejado como estaba al principio, entonces tendríamos que haber hecho 4 pasos, porque el 2.356 tiene 4 dígitos. Y bueno, ahora sí, procedemos a multiplicar. Multiplicamos 7 por 2, recordando siempre que lo hacemos de izquierda a derecha. Y obtenemos como resultado 14. El 4 deberá de coincidir con el 2, que es el número por el cual el 7 está siendo multiplicado. Luego obtenemos el siguiente producto parcial, que sería 7 por 3, que nos da como resultado 21. Lo colocamos, ¿verdad?, el 1 en dirección al 3 y sumamos estos dos productos y obtenemos el siguiente resultado. Luego pasaríamos a multiplicar 7 por 5. Obtenemos como resultado 35. Sumamos este producto con el resultado encontrado y obtenemos un nuevo resultado. Y realizaríamos la última multiplicación, 7 por 6. Recordando siempre que las unidades de este producto, en este caso 2, deberá de coincidir o estar alineado con el 6. Y ahora sí sumamos estos dos resultados. Ya hemos obtenido el primer resultado, la multiplicación de 7 por 2.356. Ahora deberemos multiplicar el 9 por el 2.356. Y nos quedaría de la siguiente manera. El resultado que hemos obtenido anteriormente lo vamos a llevar y lo colocaremos en la primera fila. Y luego procedemos a multiplicar el 9 por 2. Tenemos como resultado 18. Y sumamos este producto con el resultado anterior. Luego multiplicaríamos 9 por 3. Y nuevamente sumaríamos este producto con el resultado anterior. Y así el mismo procedimiento, ¿verdad?, hasta llegar a multiplicar 9 por 6.
siempre hay que ir haciendo lo que les mencionaba anteriormente. Los productos no se van a ir colocando a la derecha del resultado anterior, sino que en la fila siguiente, y las unidades de este producto encontrado deberán de coincidir con el número por el cual está siendo multiplicado el 9. El resultado que hemos obtenido en este segundo paso será el producto de la multiplicación 2356 por 79. Entonces, esto sería básicamente todo con respecto a la multiplicación china. Es un procedimiento de repente un poquito largo, pero es muy fácil de aprender y de realizar, bastante práctico. Ahora vamos a conocer un poco acerca de otro método de multiplicación, en este caso la multiplicación en la India. Entre algunos métodos de multiplicación que se utilizaban en la India, existía uno que se conocía con diferentes nombres, como la multiplicación en celosía o multiplicación en celdillas o en cuadrilátero. Y para poder utilizar el método hindú, el método de multiplicación hindú, debemos construir una tabla que tendrá forma de cuadrado o rectangular, dependiendo de si la cantidad de dígitos del multiplicando y del multiplicador es igual o no. Veamos el ejemplo número 1 para poder aplicar este método. Nos dan la siguiente multiplicación, 48 por 17. Lo primero que nosotros vamos a hacer es construir una tabla, la cual tendrá 2 columnas y 2 renglones. En este caso 2 columnas porque corresponden a los dígitos que tiene el multiplicador, en este caso 48. Y lo colocamos en la parte superior de la tabla. Luego, los 2 renglones porque representan los 2 dígitos del multiplicador, que sería el 17, y lo colocamos en la parte derecha. Seguido de esto, nosotros trazamos diagonales en cada una de las celdas que se han construido. Y esto, ¿verdad? En cada celda, la parte superior de la celda va a representar las decenas de los productos parciales y la parte inferior de la celda corresponderá a las unidades del producto parcial. Ahora lo que tendríamos que hacer nada más es realizar las multiplicaciones respectivas. Empezamos multiplicando 4 por 1 y obtenemos 0 en las decenas y 4 en las unidades. Luego multiplicamos 8 por 1, obteniendo 0 en las decenas y 8 en las unidades. Ahí ya realizamos la primera parte, luego pasaríamos a multiplicar 4 por el siguiente dígito, que sería 7. Tenemos como resultado 2 en las decenas y 8 en las unidades. Y luego ya solo nos quedaría multiplicar 8 por 7, que obtendríamos 5 en las decenas y 6 en las unidades. Ya que hemos completado la tabla con todos los productos parciales existentes o posibles, vamos a sumar en diagonal los números que nos han quedado. En este caso el 6 simplemente lo bajamos, pues el 6 que está en la esquina inferior derecha lo bajamos porque no tenemos con quién sumar. Empezamos a sumar de este orden, desde la esquina inferior derecha hasta la esquina superior izquierda. Luego sumamos 8 más 5 más 8 y obtenemos como resultado 21. El 1 lo colocamos en esta parte que representaría las unidades y el 2 lo pasamos a la siguiente diagonal. Este 2 se sumará con el 0, el 4 y el 9 y obtenemos como resultado 8. Y a la izquierda nos quedaría un 0, en este caso no lo escribimos, y obtenemos como resultado 816, que este sería el producto que obtenemos al multiplicar 48 por 17. Pasemos entonces al siguiente ejemplo para comprender de mejor manera el método de multiplicación. Como lo hicimos anteriormente, lo primero que hacemos es construir una tabla, en este caso con una dimensión de 3 por 2, ya que en este caso 3 columnas porque representan los dígitos que contiene el multiplicando, en este caso 325. Y 2 renglones porque representa el 47, los dígitos del multiplicador.
y seguidamente trazamos las diagonales en cada celda. Pasamos a realizar los productos parciales, multiplicamos 3 por 4, obtenemos en este caso 12, una decena y 2 unidades. Luego multiplicamos 2 por 4, tenemos 0 en las decenas, 8 en las unidades. Luego multiplicamos 5 por 4. Seguidamente pasamos a multiplicar 3 por 7. Y así hasta llegar a multiplicar 5 por 7. Y empezamos, ¿verdad?, a sumar estos productos parciales desde la esquina inferior derecha hasta la esquina superior izquierda. Obtenemos el primer dígito, 5 unidades. Luego pasamos a sumar 4 más 3. Luego obtendríamos un resultado al sumar la siguiente diagonal 12, dejando el 2 en este espacio y pasando el 1 a la siguiente diagonal a que se sume con los demás dígitos, obteniendo en esta diagonal como resultado 5. Y el 1 simplemente lo copiamos, no tenemos con quién sumar. El siguiente. Muy bien, entonces obtenemos como resultado 15.275. Como ustedes podrán observar, esta multiplicación y la anterior, la china, realmente son muy parecidas a las multiplicaciones que nosotros realizamos en la actualidad. A diferencia, ¿verdad?, de que estos métodos utilizamos las celdillas, en este caso para expresar los productos parciales, utilizamos las celdillas como un recurso para evitar el trabajo de tener que llevar cantidades de una posición a la otra, porque estos van surgiendo a las decenas en algunos productos parciales, como lo observábamos aquí. El único paso de llevar una unidad a la siguiente cifra que no podemos evitar es cuando sumamos estos dígitos de las diagonales que se pueden visualizar en esta tabla. Pero de ahí las multiplicaciones parciales, 3 por 4 o por ejemplo 3 por 7, en ese caso nosotros, las celdillas nos ayudan en eso, de que no tenemos que realizar ese trabajo mental de tener claras las decenas que van surgiendo al siguiente dígito. Pero realmente la operación es muy parecida, o ustedes pueden ver igual a lo que nosotros hacemos hoy en día. Y entonces el resultado de esta multiplicación sería 15.275. Y esto sería, ¿verdad? Entonces, todo básicamente a la multiplicación en la India. Hemos finalizado entonces con la presentación de los algoritmos de multiplicación utilizados por algunas culturas en la antigüedad, esperando que haya quedado o que hayan podido entender cada algoritmo. Si tienen alguna pregunta, igual estamos aquí para ayudarles con mucho gusto. Bueno, creo que hasta este momento no llegó a la mensajería ninguna pregunta. Quizás más bien yo hacerles a ustedes algunas preguntas. ¿Qué reflexión les trae? Hay algunos lo han mencionado, ¿verdad? ¿Qué reflexión les trae a ustedes el ver que desde la antigüedad todas las civilizaciones han tenido sus propios métodos y qué podrían ustedes rescatar de similitud en ellos? La matemática siempre ha estado desde el inicio de la humanidad. Siempre hemos necesitado resolver problemas, en este caso problemas matemáticos, y siempre la especie humana ha sabido encontrar soluciones para estos problemas. En este caso, soluciones para multiplicar. Vemos que de los más antiguos fue el antiguo Egipto, que hace 4.000 años ellos necesitaban calcular sus áreas, necesitaban hacer esos problemas matemáticos
que no fueron dificultad para ellos, ya que encontraron diferentes métodos para resolverlos. Entonces, los métodos que utilizamos hoy en día son perfeccionamientos de esos métodos que hace miles de años han venido utilizando nuestros antepasados. Y vamos a ver, Nidia, ¿qué les motivó a ustedes para querer escudriñar cuáles han sido esos métodos de multiplicación que se han utilizado a través de la historia? Bueno, realmente resultaba bastante interesante, ¿verdad? Saber cómo había sido la matemática en algunas culturas anteriores. Así que eso básicamente fue lo que nos motivó a investigar cómo se había manifestado o cómo se habían realizado ciertas, en este caso, procedimientos, conocer de cómo ellos lo hacían. Y al nosotros investigar, pues sí, realmente nos damos cuenta de que algunas cosas no se han perdido, las seguimos haciendo, pero de repente perfeccionando, ya que pues en la antigüedad utilizaban de repente procedimientos muchísimo más largos, más tediosos, como los que hemos podido observar hoy. Eh, ya cuando se quieren hacer multiplicaciones con números de dígitos más grandes, entonces estos procedimientos de repente ya no son muy recomendados y no se van a hacer, pero sí se rescatan algunas cosas como podemos ver en la multiplicación india y china, que básicamente en la actualidad hacemos lo mismo, simplemente que ellos acudían a algunos recursos como las tablillas o organizar los productos parciales de diferente manera para evitar en algunos casos ese trabajo mental de llevar unidades al siguiente dígito. Pero básicamente sería eso. José Aníbal, estos conceptos que ustedes estudiaron, ¿les sirve a ustedes, vaya, como docentes, una vez que ya estén, no sé si ya están trabajando, pero igual, si ya cuando se estén desempeñando como docentes de matemática, estos conceptos, estas historias que ustedes, evolución de esta bueno, operación, vamos a decir, de la multiplicación, la forma de abordarla en las diferentes culturas, ¿les servirá a usted cuando ya esté con sus alumnos? ¿De qué forma va a poder aplicar esos conceptos que usted estudió y hacérselos saber a sus estudiantes? ¿O no va a incidir en nada? Bien, claro que incide, tal vez no con el mismo peso que lo hacen otras temáticas en matemáticas, pero sí, por ejemplo, con la multiplicación en Japón realmente es bastante atractivo, incluso para los jóvenes. Es un tipo de multiplicación que se sale de la clásica multiplicación, no sé, aburrida que a veces le pueden llamar ellos. Es bastante interesante, incluso el año pasado yo se lo mostré a algunos estudiantes con los que les estaba dando tutorías y les gustó bastante. Incluso yo mismo había agarrado la manía de hacer pequeñas multiplicaciones a través del método japonés porque las hacía más rápido que como uno las hace convencionalmente. Entonces sí puede incidir en la motivación de poder hacer algo en matemáticas, no de la manera en que los niños o los jóvenes lo han aprendido desde que son pequeños, sino que en matemáticas las cosas se pueden hacer de distintas maneras y asimismo tienen explicación. De igual manera, por ejemplo, con el método chino que explicó Nidia, el método chino uno puede tratar de deducir si la multiplicación se hace de esta manera, cómo se puede hacer la división, tomando en cuenta que es un procedimiento inverso. Entonces ahí viene, no sé, una parte como heurística de tratar de deducir y tratar de conectar cómo funciona la multiplicación para tratar de deducir cómo puedo hacer una división utilizando esos mismos elementos. Bueno, interesante. Bueno, creo que ha sido muy provechoso el hecho que ustedes hayan hecho esa indagación sobre pues, cuáles han sido los procesos de multiplicación que se han utilizado en diferentes culturas. Creo que sí es una herramienta que puede servir de motivación, ¿verdad? A nuestros estudiantes a la hora de que
nosotros queramos abordar algunos conceptos, y a veces nosotros no lo hacemos como profesores de matemática. Entonces recatar eso, que para eso es la historia, ¿verdad? Para que hagamos esa reflexión de cuánto ha costado que lleguemos a lo que ahora estamos manejando, ¿verdad? Que no ha sido así de la noche a la mañana, sino que han sido siglos los que han transcurrido para que cada vez se vayan haciendo mucho mejores los algoritmos que ahora estamos manejando. Y bueno, que a veces el hecho de hacerlo tan algorítmicamente hace que se pierden algunos conceptos que se pueden rescatar en lo que ustedes mencionaron ahí, porque ahí hacía mucho énfasis de las decenas, y a veces cuando nosotros lo hacemos tan mecánicamente, y a veces ni los docentes no hacemos énfasis en que se está utilizando las unidades del sistema de numeración decimal, y que cada unidad debe quedar bajo cada unidad, unidades bajo unidades, decenas bajo decenas, y que no se pueden sumar números que no estén representando una misma unidad. Entonces, a veces eso no se entiende, ¿verdad? Y desde allá de la antigüedad estamos viendo nosotros que estos conceptos están siendo manejados, y bueno, si todos los docentes lo entendiéramos, creo que habría menos dificultad para poder hacer multiplicaciones y todas las operaciones básicas, ¿verdad? Obviamente, para ello hay que hacer muchos estudios, hay que tener, bueno, el conocimiento más amplio de la matemática, que a veces los profesores de educación primaria, que son los que empiezan a enseñar estos conceptos, a veces no lo poseen, ¿verdad? Y no lo hacen tan conceptualmente, sino que lo hacen más mecánicamente. Así que muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante, ¿verdad? El abordaje que han, no sé, Nubia, algo, está viendo ahí, dice, ¿por qué? No sé si es Nubia, dice Nubia Villanueva, dice, ¿por qué adoptamos la cultura occidental en las matemáticas y no continuamos con las matemáticas mayas en nuestra sociedad? ¿Creen que debemos investigar más en nuestra cultura autóctona? Eso es una pregunta que le hace a alguien de los que está participando. Es interesante. Es más, buscamos algoritmos en América, en este continente mismo, solo que hay muy poca información, por lo mismo que se le da como prioridad al viejo mundo. Buscamos en Perú, hay un método de multiplicación que utilizan como unas cuerdas que se llaman quipus. Entonces, ese era que podíamos mostrarlo, pero es casi idéntico al método japonés. Pero sí hay los peruanos utilizaron ese algoritmo. Luego aquí en los mayas, el sistema de numeración que era sexagesimal, ellos lo utilizaban mucho en astronomía, pero en matemática no. Por ejemplo, la multiplicación en sí, ellos al parecer no lo utilizaron, no tenían un método que se dijera, esta es la multiplicación maya, por eso no pudimos ponerlo. Solo que, claro, ellos utilizaban mucho la numeración, la astronomía, solo que el método de multiplicación no estaba muy definido para presentarlo como algoritmo. Bueno, no he estudiado mucho la cuestión de los mayas, pero sí, bueno, rescato que nosotros fuimos conquistados, es decir, lastimosamente, ¿verdad? Y la cultura que trajeron nuestros conquistadores es lo que asumimos desde la antigüedad, y como ellos traían todos esos sistemas de numeración, el mismo idioma del que estamos hablando, es porque ellos nos la trajeron, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, las personas que estaban aquí no somos las que realmente nosotros somos descendientes de esa mezcla, ¿verdad? Y ya no somos realmente los indígenas autóctonos, sino que ya somos mezclados, y pues qué lástima, sí, en realidad que se haya perdido, ¿verdad?, nuestra cultura. Sí, la cultura maya tenía no sexagesimal, sino que vigesimal, o sea, su base era 20, y bueno, ellos tenían esa particularidad que sí se podían hacer operaciones, ¿verdad? Muy complicadas, porque ya con un sistema de
vigesimal, ya pues los conceptos hay que manejarlos mucho mejor, pero lastimosamente lo que nos trajeron es lo que estamos utilizando y bueno, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Cualquiera que sea, es de hacerlo correctamente y entenderlo, ¿verdad? Porque básicamente si todos los sistemas van a tener una base, las operaciones van a ser muy parecidas, ¿verdad? Lo único que hay que tener en consideración que hay diferentes concepciones en cuanto a la base, quiénes van a ser las unidades, quiénes va a ser una unidad inmediata superior, etcétera, etcétera. Bueno, agradecemos entonces, yo creo que no hay más preguntas. Voy a observar si hay alguna más. Aquí hay otra. Pregunta Aileen Almendares, ¿cómo creen ustedes que estas culturas llegaron a desarrollar estos métodos que les fueron tan efectivos? ¿Alguien de ustedes puede contestar eso? Bien. ¿Cómo creen ustedes que estas culturas llegaron a desarrollar estos métodos que fueron tan efectivos? Bien, en el caso de la multiplicación que se desarrolló en la cultura egipcia, que fue utilizando potencias de base 2, ellos lo hicieron en función de las necesidades que tenían, que generalmente era de agrimensura. Realmente no se quedaron con ese sistema porque es el que cumplía las necesidades que ellos tenían. Y de igual manera las demás culturas, como por ejemplo la china, la hindú y la japonesa, lo fueron desarrollando a través de las necesidades que ellos tenían en la vida cotidiana. Y podemos ver incluso algunas características que se asemejan, como utilizar una base 10 en algunas de ellas. Bueno, básicamente todos lo hacían con el nivel de conocimiento que podían desarrollar, ¿verdad? Y cada quien es por el ingenio. Si realmente el desarrollo que hay en la tecnología ha sido a base de la matemática y todo ha sido por los problemas que se van enfrentando. Yo quiero hacer, vaya, un ábaco se contaba, pero había que hacer de una forma más fácil. Por eso fueron inventando otras máquinas que dieron que se hicieran las computadoras. No cómo las manejamos ahora, pero cada cosa va dando, cada situación va arrojando, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Y entonces el hombre tiene ese deseo de ir perfeccionándose, ¿verdad? Y perfeccionando todo lo que está a su alrededor. Y gracias a eso es que hemos llegado a lo que ahora tenemos en tecnología. La matemática ha sido sumamente importante en este desarrollo tecnológico. Así que gracias por todo, jóvenes. Creo que ha sido muy ilustrante, ¿verdad? Para los que están acá, creo que han de ser de la carrera de matemáticas. Igual, a veces nosotros desconocemos, ¿verdad? Que creemos que lo que está es lo que siempre se ha utilizado, ¿verdad? Y no hemos escudriñado en la historia y que ha sido un proceso largo y que ha venido cambiante, ¿verdad? Y que cada vez se va haciendo mucho más sofisticado. No es que en la historia antigua no hayan habido conceptos sumamente complejos. Sí, lo que pasa es que tenían otra forma de abordarlo muy, digamos, descriptivamente, ¿no? Con símbolos, no con la simbología que ahora nosotros tenemos, que ya esas son meras formalidades y convenciones que hemos utilizado, pero que sabemos nosotros que desde la antigüedad se está manejando la matemática de una forma demostrativa y con muchos conceptos que aún para nosotros son muy complicados, ¿verdad? Así que agradecemos, jóvenes, nuevamente. Para nosotros como facultad es importante dar a conocer también la parte de conocimiento de las diferentes áreas y pienso que pues ha sido muy ilustrativo. Si ya no hay más preguntas, entonces solamente me queda recordarle que pueden seguir en el Congreso. Hay diversas actividades en las cuales ustedes pueden también como estudiantes participar y aprovechar que se está tratando de, yo sé que ustedes son más jóvenes, ya tienen mejores condiciones para la tecnología, pero siempre es bueno que nosotros veamos desde el punto de vista didáctico y pedagógico cómo podemos utilizar esas tecnologías a favor
de hacer una mejor labor en las aulas de clases. Así que ese es nuestro eje principal en este congreso, así que aprovechen. Es un congreso que ustedes pueden participar y ha habido muchas personas también que se han preparado para ofrecerles una mejor opción a ustedes en cuanto a recursos digitales. Muchas gracias y pues les deseo que sigan aprendiendo mucho más. Ya pronto a graduarse, me imagino, ¿verdad? Así que felicidades y continuemos en nuestro congreso. Muchas gracias. También, Muchas gracias. antes de que nos retiremos, les recuerdo que son cinco participaciones las que tienen que tener ustedes para tener derecho al diploma, y el diploma de participación se les va a hacer llegar en la semana siguiente, ¿verdad? Si han cumplido con esa condición. Gracias.